Buenas tardes. Gracias por venir después de la comida. Eso es que los siguientes ponentes atraen la atención. Bueno, muy rápidamente, breve recordatorio, tras de CryptoRed, datos de contacto, Twitter, hashtag, Telegram, etcétera, etcétera. Recordatorio rápido de patrocinadores, gracias a Amazon, patrocinadores Soros, SamboSQ, Laboratorios AP+, Inetum, GFT y Prowler. Y con nosotros, de la parte de Inetum, como comentaba esta mañana, fueron de los primeros patrocinadores, así que muchas gracias por apoyarnos, ¿no? Y que sea factible todo esto, ¿no? Que estamos disfrutando. Y es el turno de nuestros siguientes ponentes, que estoy seguro que la charla va a gustar mucho. Ya os presentáis vosotros y lo que sea. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Muchas gracias por venir después del break y después de comer. Sabemos que son horas un poco extrañas, pero bueno. Vamos a presentar una charla donde vamos a hablar sobre todo de ejercicios de Purple Team, ¿vale? Cómo una organización puede realizar ataques tanto de Blue como de Red y aprender de ellos, ¿vale? Vamos a contar la historia de cómo se ha creado el Purple Team en Inetum y cómo qué hacemos y cómo lo elaboramos, ¿vale? Una breve introducción de la empresa. Inetum, una empresa de servicios multinacional en muchos países y entre ellos tenemos un equipo de ciberseguridad bastante grande, pero lo que nos ocupa es el Purple Team. En general, vamos a presentar tanto Lucas como yo. Yo soy Eray, Hacking Team Manager de Inetum, y Lucas, te paso el pasador. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Básicamente, como dijo mi colega Geray, ¿vale? Vamos a contar una historia un poco de cómo surge el Purple Team en Inetum, ¿vale? Qué es lo que tiene, por lo menos, de desafío dentro de las organizaciones y cómo vemos nosotros el papel del Blue Team y el Red Team dentro de la organización y dentro de nuestra estructura y las lecciones aprendidas que hemos llevado a lo largo de estos ejercicios. Bueno, como bien comentó Geray, ¿vale? Inetum es una empresa de servicios tecnológicos. Básicamente en nuestra unidad de ciber tenemos dos grandes enfoques. Por un lado lo que es el SOC, ¿no? Y por el otro lado el Hacking Team. Usualmente ofrecemos distintos tipos de servicios: monitorización, respuesta en incidentes, ¿no? Inteligencia, caza de amenazas, en lo que es el SOC, pero por el lado del Hacking Team, toda la parte más ofensiva, ¿no? Hacking ético, servicios de oficina técnica de seguridad, forenses, auditorías, ¿no? Y hasta el momento, ¿vale? Hasta hace un tiempo venimos trabajando de forma independiente. Obviamente nos conocíamos, sabíamos que éramos colegas, entendíamos el entorno en los que trabajaba cada uno de nosotros, pero nunca se nos dio la oportunidad de trabajar en un entorno común. Y bueno, en un momento nace la oportunidad, ¿vale? Y a partir de ese momento empezamos a cranear un poco bueno, cómo podemos de alguna manera sumar esfuerzos conjuntos de ambos equipos para un objetivo común, ¿vale? Que una organización se va beneficiada de esta sinergia, ¿no? Y ahí nace la idea de proponer los ejercicios de Purple Team, ¿vale? Como un proceso de mejora continua. Ahora bien, puede sonar un poco trillado, ¿no? Porque todos los que estamos aquí sabemos lo que es el Purple Team, pero no sé si todos se dan cuenta de que no es tan simple llevarlo a cabo, ¿no? Tiene una complejidad de cara a las organizaciones para que sea un ejercicio exitoso y no se evidencie como una competencia entre ambos equipos, que tiene que haber una apuesta de valor y un objetivo común y tiene que estar bien sponsoreado y muy bien comprendido, sobre todo por sus principales actores, ¿no? Entonces eso es un poco también lo que venimos a contar de ese desafío. ¿Por qué elegimos Purple, ¿vale? Como un proceso de mejora continua? Bueno, porque entendemos que es una buena manera de medir la postura de seguridad, ¿no? La postura de protección, qué medidas de prevención, cómo funcionan al día de hoy las medidas de actuación que tiene mi organización y poder ir tan lejos como uno quisiera, ¿no? No estamos hablando solamente de si el Blue Team detecta o no detecta, o responde o bloquea o contiene. Estamos hablando también de entender cómo funcionan esos procedimientos de actuación de cara a distintas áreas de nuestra organización, entender cómo reaccionan ante la simulación de un ataque, ¿no? Y es algo que no siempre tiene lugar y es una buena medida de evaluar, entender cuál es la tendencia. Obviamente, como lo vamos a ver un poquito más adelante,
con un solo ejercicio que hagamos no vamos a entender realmente la postura. Esto tiene que ser un proceso continuo, tiene que ser varias iteraciones, tenemos que entender qué es lo que queremos medir y en base a la tendencia que evaluemos vamos a entender realmente dónde está nuestra organización y cómo podemos ayudar para evolucionarla. Por otro lado, también podemos medir las capacidades de hacking, ¿no? O sea, creo que hoy en día todas las organizaciones comprenden lo que es el hacking, la importancia de realizar actividades ofensivas dentro de la infraestructura, ¿vale? Ya sea para descubrimiento de amenazas que hoy en día no están teniendo visibilidad, ¿no?, dentro de la organización, ya sea para quizás sponsorear tal proyecto de seguridad que está costando que haya interés por parte de la mesa directiva, pero más allá de eso también es una manera de poner el hacking dentro de la estrategia de seguridad, ¿no?, y fortalecer su presencia, que haya una inversión mucho más fuerte por parte de la organización en todas las actividades ofensivas. También vamos a valorar cuán capaces somos de detectar amenazas, ¿vale?, que son parte de este ejercicio, ¿vale? Vamos a poder entender la eficiencia que tenemos en la detección, así como también al final de cada ejercicio vamos a aprender de ellas, de qué cosas vemos que estamos fuertes, qué cosas tenemos para poder mejorar. Y por último, la parte de respuesta. ¿Qué capacidad tenemos de responder? Y no hablo solamente de los playbooks de respuesta de contención o de bloqueo ante una potencial amenaza. Hablo de cómo reacciona mi organización ante estos incidentes de seguridad que estamos buscando provocar, ¿vale? Y es por estos 4 aspectos que nosotros entendemos que el enfoque de Purple, ¿vale?, puede dar un valor significativo a la estrategia de seguridad de una organización. Ahora bien, ¿cómo ponemos en práctica todo esto?, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que todo este relato que suena tan bonito y se ve, digamos, se ven las fortalezas que pueden tener tu estrategia de seguridad en una organización, cómo las ordenamos para que al final tengas el resultado esperado? Bueno, un poco como dije antes, es un proceso de mejora continua. Esto implica que no lo vas a lograr en una sola iteración, sino que tienen que ser varias, ¿vale? Es un proceso continuo en el cual tiene que haber distintas etapas. Entre ellas tiene que haber una cooperación de los equipos, ¿no? Entonces tiene que haber una coordinación y una organización, ¿vale? Entender quiénes son los que, por un lado, van a definir el objetivo, el alcance, quiénes participen, cuáles son los resultados que al final vamos a querer evaluar, ¿no? O sea, qué es lo que nosotros queremos medir a lo largo del ejercicio que entendemos nos va a ayudar a comprender la situación actual y qué es lo que nos va a ayudar a fortalecer. Y por último, algunas premisas, ¿vale?, que obviamente pueden sonar un poco trilladas, pero es la realidad. No podemos condicionar lo que haga necesariamente el Red Team. Necesitamos dejar que el Red Team, que en esa parte ofensiva, tenga libertad de acción. Sí podemos un poco proponer el objetivo que vamos a buscar en esa ofensa, pero no condicionar el etapa a etapa que va a realizar el equipo, ¿vale?, para evaluar correctamente el ejercicio. Hay que darles libertad. Y por otro lado, por el lado del Blue Team, no podemos tampoco someter a una situación alarmista al equipo de Blue Team por el cual ellos entiendan que mientras se realiza el Purple, cualquier alerta que surja ese día o esa semana o en ese momento se consideran todas críticas porque queremos dar el mejor resultado. ¿Por qué no podemos hacer eso? Pues porque no es el escenario normal, ¿vale? Tiene que haber un escenario normal donde el Blue Team, ¿vale?, sea capaz de dar un tratamiento de incidentes como lo hace con frecuencia, ¿vale? No, sin ser demasiado severos por cualquier amenaza que se presente, sino siguiendo los procedimientos y protocolos que están acordados, ¿vale? Y por último, que esto es algo que entiendo que todos comprendemos, que es la colaboración de ambos equipos, al final es lo que le va a dar valor agregado a la estrategia de seguridad al final de todo el ejercicio, ¿vale? Muy bien. Antes hablamos de definir, dentro del objetivo de alcance, es coordinación y organización, ¿no? Definir quiénes van a participar. Bueno, generalmente los roles que suelen participar, ¿vale?, y que tienen que estar bien enfocados van desde el CIO, el CTO, el CISO, ¿no? Cada uno dentro de su rol va a ser un stakeholder o va a ser un sponsor, ¿vale? Por el lado del CISO, por ejemplo, debería ser el primer promotor, ¿no? El sponsor principal es el que debería ser el mayor interesado en que esto se lleve adelante y que los resultados obtenidos lo ayuden a mejorar su estrategia de seguridad. El rol del CISO debería estar presente tanto
en la definición de objetivos como en la evaluación final de cada iteración. Y luego, por supuesto, tenemos la parte del Hacking Team, ¿vale? Y del SOC, que también ellos, por ejemplo, lo que hacemos nosotros de nuestro lado es ponemos a disposición, ¿vale? Y preparamos a nuestro equipo para que actúe en consecuencia, ¿vale? Una de las etapas importantes de todo este proceso es la documentación. Entonces, por ejemplo, si bien el Blue Team no tiene que tener un estado alarmista ante este ejercicio, sí es cierto que necesitamos contar con presencia dentro del Blue Team que nos permita documentar todo el proceso. Entonces, por el lado del SOC, tenemos que entender con quiénes y qué participantes van a tener parcialmente o totalmente información de este ejercicio, ¿vale? Y lo mismo con el Hacking Team. Por supuesto, dentro de este White Team, ¿no? Que es el equipo conformado para organizarlo, va a estar el CISO, el Hacking Manager, por así decirlo, el SOC Manager, ¿vale? Podría llegar a estar el CEO o el CTO, quizás no, pero sí es importante que ellos garanticen consentimiento de estos ejercicios porque al final se van a realizar sobre la estructura, sobre la infraestructura organizacional, ¿vale? Muy bien. Alcance y objetivo, ¿vale? Primero, alcance, bueno, ¿cuál es el entorno en el cual nosotros queremos ejecutar estas pruebas? ¿Es un entorno cloud? ¿Es un entorno on-prem? ¿Es un entorno híbrido? ¿Es una aplicación en particular? ¿No? ¿Es una solución que queremos testear, que estamos lanzando a producción y queremos evaluarla? Bueno, hay que entender cuál es el alcance que el CISO tiene dentro de sus prioridades, ¿vale? Y cuál es la que tiene por encima de la demás que nos va proponiendo en cada iteración. Pero dentro de eso, dentro del alcance y además de identificar el personal, como dijimos antes, tenemos lo más importante, el objetivo. Que el objetivo, si bien siempre va a ser evaluar la madurez de la postura de seguridad de una organización, ¿vale? Podemos tener los objetivos de entender cuán granulares queremos ser en la selección del tipo de ataque que vamos a hacer. Siempre velando por la premisa que dijimos antes, ¿no? De darle libertad al Red Team para la ejecución de los pasos para llevar adelante la ofensa. Tenemos que identificar qué indicadores son los que nosotros vamos a querer medir a lo largo del ejercicio, los cuales nos van a permitir evaluar al final de cada iteración cómo ha sido ese ejercicio, dónde puedo tener mayores fortalezas y dónde tengo debilidades que debería de mejorar, ¿no? Cuáles son los hallazgos. Entonces, si nos vamos a la parte de los indicadores, vamos a tener, como dije en algún momento, muy interesante de medir a lo largo de todo el ciclo, es la tendencia, ¿vale?, de la organización en su postura. ¿Cuál es mi madurez en cada una de las iteraciones y cómo va variando en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos asociados? Obviamente, como dije antes, una iteración no me va a dar mucho resultado, pero si logro hacer este ejercicio como algo frecuente dentro de mi estrategia de seguridad, pues con varias iteraciones los resultados van a estar a la vista y obviamente nos van a ayudar para tomar decisiones, que es al final lo que queremos hacer, ¿no? Tipos de indicadores, cantidad según el tipo de amenaza, ¿no? Cantidad de amenazas detectadas, ¿vale? En qué etapa se han detectado, qué cosas no se han detectado, qué cosas se han bloqueado, qué cosas se han contenido posterior a la detección, ¿vale? La efectividad de los casos de uso de detección que tenga el Blue Team desplegados, ¿no? O sea, es una buena manera de medir esa eficiencia en la detección y entender si estamos siendo lo suficientemente maduros para detectar este tipo de simulaciones de ataque persistentes o no, ¿vale? Y por qué no, los tiempos asociados a cada actividad, ¿vale? Que al final los tiempos asociados son importantes porque todos sabemos que mientras más larga es la ventana de tiempo en el cual no reaccionamos, más posibilidades le estamos dando a un posible atacante de desplegar sus acciones. Muchas gracias, Lucas. Pues bueno, como ha expuesto muy bien Lucas, esta es la teoría de lo que es el Purple Team, pero luego esta teoría la tenemos que llevar a la práctica, ¿vale? ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que tener en cuenta? Lo primero, elaborar un White Team. En este caso también, como ha dicho Lucas, el White Team de Inetum lo forman tanto el Hacking Team Manager, que soy yo, el burro de delante para que no sepan, también Lucas, y el CIO, el CISO y una persona de IT. ¿Por qué? Porque la persona de IT nos va a ayudar también a tener visibilidad de lo que se está haciendo y es la interesada también para robustecer su seguridad dentro de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos?
El principal es mejorar la seguridad y la eficiencia de nuestros mecanismos de seguridad. Mejorar la seguridad de la red, mejorar los procedimientos que tenemos, si el SIEM funciona bien, si las alertas se generan adecuadamente, en cuanto a Red Team, si nosotros procedemos a hacer las cosas bien o no, etc. También solemos informar de los posibles problemas que estamos viendo. Una alerta no se genera bien, nuestros payloads están fallando por cualquier situación, no sabemos. De eso se trata, ¿vale? De obtener mucha más información. ¿Y cómo lo hacemos? Realizando y diseñando ejercicios de Purple Team. Hemos puesto 2 ejemplos, ¿vale? Como podéis ver, que hemos realizado nosotros en nuestras carnes, por así decirlo. El primer ejemplo fue algo muy básico, es saber y evaluar cómo estábamos, cuál era nuestra capacidad de reacción, ¿vale? En este caso, el ejercicio de de Purple Team tenía 2 objetivos. Por una parte, el objetivo de Red Team, que era realizar un pentest interno dentro de la organización, y un objetivo primordial, que era ejecutar código en uno de nuestros DCs. ¿Cuál era el objetivo del Blue Team? El objetivo del Blue Team era detectar esa ejecución de código remoto, me ahogo, y detectarlo y bloquearnos, ¿vale? Bloquearnos en la parte de Red Team. Y luego, pues obviamente siempre hay que medir unos tiempos, cuánto tiempo hemos tardado en ejecutar el ataque, cuánto tiempo hemos tardado en detectarlo, cuánto ha sido la efectividad de los casos de uso que hemos tenido, si el Blue Team ha estado acertado, si ha habido problemas, etcétera, o no. La ejecución del primer ejercicio, porque esto lo probamos, pues empezamos con el Red Team. El Red Team tenía la orden de hacer un pentest interno. Este pentest interno pues consistía en, como hemos dicho, ejecutar un código remoto en un DC, ¿vale? Los DCs están muy bien, así que estuvimos probando otro tipo de ataques con otro tipo de servidores y encontramos un servidor un poco raruno, por así decirlo, que tenía una vulnerabilidad y un exploit asociado a esa vulnerabilidad, ¿vale? Utilizamos Metasploit porque lo que queríamos saber era si podíamos detectarlo, no lo podíamos detectar, etc. Tuvimos una sesión, hicimos un cretol porque teníamos cuenta de system en el servidor y dio la casualidad de que dentro había una cuenta de administrador. Ejecutamos un Mimicat, encontramos credenciales de administrador y ya, bueno, como queríamos hacer ruido también, ejecutamos un RDP con las credenciales, ejecutamos el Juami y nada, y ejecutamos y hicimos bien nuestra parte de Red Team. Pero por la parte del Blue Team también lo hicieron bien, en este caso. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ejecutamos el Juami, nos pararon de lleno, o sea, nos quitaron la RDP, bloquearon el ataque, bloquearon al usuario momentáneamente y después el procedimiento de generar alerta, escalar y demás también lo hicieron bien. Por lo tanto, nos bloquearon y nos reportaron y estuvo muy bien este ejercicio. El segundo ejemplo también, os vamos a mostrar 2 ejemplos. El segundo ejemplo consistió en, ya que una vez hemos visto la parte interna, vamos a ver qué tal nos comportamos de forma externa, ¿vale? Estos ejercicios se pueden hacer en cualquier empresa. Son ejercicios sencillos, luego hay otro tipo de ejercicios que pueden ser mucho más elaborados, pero estos se pueden hacer en cualquier empresa, o sea, no es ningún problema realizarlos. Y en este ejercicio lo que queríamos ver es cómo actuaba tanto el Red Team como el Blue Team en casos de activos externos, en este caso, ¿vale? Tenemos nosotros en Inetum una serie de activos en los que tenemos que loguearnos con usuario y contraseña, y por la parte y el objetivo del Red Team era saber cómo estaban esos formularios, si se podía acceder, si se podía realizar ataques, etc. Blue Team, igual, el objetivo era detectarlo y en nuestro caso bloquearnos las IPs del Red Team, ¿vale? Ya está, sin más. Y en la ejecución del segundo ejercicio, pues esta vez el Red Team, cada uno desde su casa con sus IPs, desde Internet, hacemos una enumeración de todos los activos que tenemos en Inetum con login de usuarios y contraseñas, y lo que decidimos hacer fue, en este caso, una fuerza bruta horizontal. Como sabéis, una fuerza bruta horizontal, tenemos un listado de usuarios, posibles usuarios de Inetum, utilizamos solamente una contraseña y vamos rotando el usuario y vamos probando
contraseñas vulnerables o muy, muy básicas, ¿vale? Como podéis ver aquí en el intruder del burp, vimos algunos casos que sí que eran vulnerables, ¿vale? Que con una contraseña básica podíamos acceder a ciertos activos con sus cuentas. El Blue Team se dio cuenta, obviamente, dijo, aquí había algo raro, tenemos que pararlos y nos bloquearon las IPs. Entonces, también el Blue Team aquí ganó. O sea, aquí ganamos todos. Esta es una parte importante, ¿no? Porque al final todos nos quedamos con el mensaje de, ok, pareciera que ambos equipos ganaron algo, pero en realidad el que pierde es siempre la organización, ¿no? Porque si te lo pones a pensar, todo el tiempo que tardó el Blue Team en detectar y toda la libertad que tuvo el Red Team en conseguir parte de las credenciales, ¿no? O incluso en el primer ejemplo también, donde consiguieron una clave en la red interna con privilegios administrativos, pues te expone demasiado, ¿no? Entonces, esta es la parte más importante del Purple Team, las lecciones aprendidas, lo que suceda al final, ¿vale? No... Vale, sigue tú, sí. Gracias. Pero bien, es que lo has dicho fenomenal, Lucas. O sea, aquí en realidad ganamos los dos y sobre todo gana la organización, que es una pata también, vamos, es la pata más importante dentro de este tipo de ataques. ¿Por qué? Siempre después de un ejercicio tenemos que evaluar, ¿vale? Tanto Red Team como Blue Team como la propia empresa tiene que evaluar qué es lo que hay bien, qué es lo que hay mal y qué es lo que se puede mejorar, ¿vale? En el caso de Red Team, en estos dos ejercicios, ¿qué tuvimos que mejorar o qué vimos y qué supimos que podíamos mejorar para las siguientes? Vimos que los ataques muy básicos sí que los tenía localizados el Blue Team y que tendríamos que hacer ataques más elaborados, ¿vale? Y en caso del Blue Team, simplemente se calibraron algunas alertas para que saltaran algo más rápido prácticamente y diseñar algunas reglas de refuerzo para que ayudaran a estas primeras. Ya está. Pero lo más importante yo creo aquí es la versión de la red interna de los activos de la compañía, ¿vale? Estos ejercicios nos dan mucha visibilidad a la hora de saber qué activos nos estaban expuestos. Por ejemplo, el primer servidor que atacamos no estaba en la CMDB. No se sabía que existía ese activo, por lo tanto es muy bueno darle visibilidad a la compañía de qué activos tienes. Combatimos el shadow IT, ¿vale? Y luego también nos fomenta tener nuevos elementos de seguridad, nuevos mecanismos para que a nosotros nos dificulte el trabajo y a la gente le dé facilidades para que la empresa no tenga ningún problema. En este caso se están fomentando pues implementación del doble factor de autenticación y de uso de captchas. Y por último, y como conclusiones, Lucas. Bueno, para ir finalizando, ¿vale? Las conclusiones que nos quedaron a nosotros de los ejercicios de Purple que realizamos, ¿vale? Que obviamente vamos a seguir en ello y esperamos, en la medida que vayamos cogiendo más práctica y más ritmo, ¿vale? Poder proponer y mostrar cosas mucho más chulas, más interesantes, ¿vale? Y con otro grado de profundidad que obviamente hay algo que hay de confidencialidad que no podemos contar, ¿no? Pero bueno, un poco lo que queríamos exponer aquí e invitar a todos es a que nuevamente volvamos a apostar por el Purple, que es un ejercicio que sí se puede hacer, que a pesar de que pueda haber cierta complejidad en las organizaciones de realizarlo, porque siempre se sienta el Blue Team y el Red Team en veredas opuestas, pueden trabajar juntos por un objetivo común, ¿vale? Entonces, un poco las conclusiones van de esa mano, ¿no? Casi siempre en las estrategias organizacionales, en la postura de seguridad, siempre se suele ver el ataque y la defensa de manera separada y el Purple Team nos da una posibilidad de ver cómo se empiezan a entrelazar esos equipos, ¿no? Cómo empiezan a haber una unión, una cohesión, ¿no? Y de trabajar como silos, como quizás nos pasaba un poco a nosotros, ¿vale? De intercambiar información, pero información de cosas que nos parecían interesantes, no necesariamente información que tenga un propósito para la organización. Pasamos a intercambiar tipos de información que nosotros obteníamos dentro de los ejercicios individuales que hacíamos, que al final nos daban un valor agregado a cada uno de los equipos. Entonces, nosotros lo que entendemos es que estos ejercicios de Purple Team, además de acercar a los equipos, nos permiten ponernos objetivos comunes, ¿vale? Y que si bien antes teníamos una mejora continua, ¿no? ¿Vale? Un proceso de mejora continua, esto le da una evolución.
Y para terminar, simplemente decir lo que tratamos de remarcar, ¿no? Un poco que las sinergias entre los equipos es lo que le termina dando este valor agregado en el ejercicio para que la postura organizacional mejore un poquito más en cada iteración, ¿vale? Seguiremos mejorando en los próximos ejercicios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Preguntas? Estoy incumpliendo una palabra que dije antes. Quedaros con este número, el 5. Que no se os olvide el número, ¿vale? Al final del día os servirá. Se me está olvidando a mí, ¿vale? El 5 es el número. No ha hecho falta porque habéis llenado la sala, con lo cual... Ahí hay una pregunta, mira. Tenía yo trucos para llenarla, pero no ha hecho falta, así que genial. No, y había cola y todo. Sí, sí. De hecho, me han dicho que han cerrado la sala porque hay que cumplir el aforo, pero está... O sea, estaba hasta arriba. ¿Preguntas? Tenemos... Sí, 5 minutos. ¿Preguntas? Porfa, no paséis por el medio. Bueno, claro, no tenéis otra opción, pero... ¿Preguntas? Ah, por allí. Hola, Buenas. mi nombre es Sergio. Lo primero de todo, gracias por la explicación que habéis dado sobre el Purple Team. Quería preguntaros acerca de la estructura del Red Team. He visto que incluís la parte de análisis forense dentro del Red Team y me gustaría preguntaros cuál es el beneficio o cuál ha sido la decisión de incluir esta parte dentro del Red Team. Es muy buena pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Es interesante que diga, el forense sobre todo aparece mucho en el Blue Team, ¿no? Es una parte, o incluso puede ser una parte exterior entre Blue Team y Red Team, va en un departamento diferente. Pero nosotros incluimos, lo primero, por conocimiento, porque en el Red Team también tenemos conocimientos de forense, y además en el momento en el que tenemos que hacer un forense o en el momento en el que tenemos que hacer alguna investigación sobre una máquina, vemos también si puede haber vulnerabilidades en ese servidor que puedan entender cuáles han sido los pasos para vulnerar, pues para ejecutar un ransom, para tener una exfiltración de información, etc. Lo tenemos nosotros allí, ya te digo, por conocimiento, pero también es muy interesante el tener un forense dentro de un equipo de Red Team porque te puede dar otra visión diferente. Por ejemplo, hay artefactos que los cibercriminales usan para enumerar que no es el NMA. Por ejemplo, hay una famosa herramienta que se llama NetScan que, por ejemplo, nosotros lo encontramos dentro de una máquina. Te da otra visión. Muchas gracias. A ti. ¿Otra pregunta? Hemos hecho un cambio con los regalos. Si no habéis estado antes, la mejor pregunta se lleva una radio y la peor pregunta, os voy a poner ese compromiso, una concha coda, ¿vale? Entonces luego elegís. Bien. ¿Haréis un amigo y un enemigo? Bueno. No, porque es concha coda, ¿no? Es verdad, lo mismo en la radio da igual, ¿no? ¿Alguna pregunta más? O le podemos dar dos cosas a la misma persona. También. ¿Alguna preguntilla más? ¿Arriba? Hostia. Contracorriente. Tenemos 2 minutos, más o menos, para preguntas. El timing bien, ¿no? No nos vas a retar por eso. No. Timing bien. Está yendo todo demasiado bien. Algo fallará. Sean los últimos. Ojo con la pregunta. Demasiado bien. Bueno, no sé, se ha perdido la pregunta, me parece. Hubo un simulacro de pregunta arriba para ver si estamos atentos y me parece que... ¿No? que ha ¿Sí? caído. ¿No había? Sí, hay. Pero levantaros, hombre, un poco tampoco. Oye, lo primero, muchísimas gracias. Fijaros, me habéis recordado a Román diciendo la culpa es de IT. Y os digo porque os lo pregunto. Me ha sorprendido que metáis en IT la parte de protección y que no les invitéis a hacer un ejercicio de este tipo. Y es, ¿de verdad no les invitáis? O, yo entiendo que tienen poco que hacer, ¿no? Ellos tienen las medidas ya puestas, pero ¿no es una manera el que fueran parte, de que se sintieran parte de un ejercicio como este? Sí, están dentro del White Team. Es más, tenemos una persona dentro de nuestros ejercicios en las que le comentamos, vamos a realizar esto, vamos a realizar lo otro, y se viene con nosotros también a ciertas reuniones. Así que sí, IT también colabora, porque IT es la mayor beneficiada de que nosotros hagamos ejercicios de Purple Team en este caso. Nos ayuda a nosotros a reforzar la empresa, a tener más conocimiento sobre la empresa, y además a IT también le ayuda
a tener visibilidad sobre sus activos, a cómo defender sus activos. Es una triada. IT colabora mucho desde el principio, ¿no? Desde el establecimiento de objetivos y al final en las lecciones aprendidas, ¿vale? Porque también es importante que ellos tengan visibilidad de, al final, qué ha sucedido al final del ejercicio, cuáles son los indicadores y las cosas que hay que robustecer, pero en el principio y en el final están. Luego en la ejecución del ejercicio como tal, ¿vale? Es más complicado que tengan la participación activa que quizás tenga el Blue Team o el Red Team, pero sí que forman parte del ejercicio. El ejercicio no es solo la ejecución de la ofensa y la detección, ¿eh? El ejercicio es todo, ¿vale? Eso es. Gracias. Una más muy rápido, porque si no la elección la tienen fácil, ¿no? Sí. Sería por lo menos 3. ¿No? Venga. Venga, se quieren ganar una radio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Una pregunta. Yo soy de los que considera que el Red Team debería ser subcontratado, no debería estar en la empresa. Por dos motivos. Ahí Uno, está. porque nuestros compañeros, pues al final si les puteas mucho, les estás puteando su trabajo y siempre tendemos a echarle una mano al compañero. Entonces esto se queda un poco descafeinado y luego también pues porque cuando tú tienes a un subcontratado y encima si logra unos objetivos le premias aún más, pues los objetivos para la empresa son mejores, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué opináis de...? Ese es el gran desafío del Purple, ¿no? Por eso decíamos que hablamos de algo tan trillado y conocido por todos que al final no vemos que tenga tanto lugar en la estrategia de seguridad de las organizaciones, justamente por eso, porque la organización en sí suele tener, subcontratar la parte más ofensiva, ¿vale? Suele tener quizás, dependiendo de lo largo o el tamaño o las posibilidades de la organización, un Blue Team más grande o más chico y también suele subcontratar otra parte, ¿vale? Y lo cierto es que el desafío está en que al final tienes dos equipos que no son compañeros, ¿vale? Son colegas, pero es muy difícil forzar que el Purple Team dé el beneficio, porque al final para el Blue Team casi siempre está esta noción de decir, hostia, o van a ser un Red Team, todo lo que venga este día, que sea, lo tratamos todo como crítico, porque sea lo que sea lo tenemos que detectar, porque si no me dejan expuesto a mí. Y ese es el mensaje erróneo, porque lo que busca el Purple Team justamente es lo opuesto, es sumar sinergias. Ojalá que el Red Team encuentre algo, ojalá que pueda explotarlo, ojalá que pueda avanzar, ojalá que yo tenga las herramientas para medir mi eficiencia en la detección, pero lo que sé es que al final de la iteración o al final de los ejercicios que hagamos, el Blue Team es el principal beneficiado, porque al final vas a poder apalancar o más herramientas o calibrar mejor tus reglas de detección, ¿vale? O quizás, no sé, muchas veces pasa que estamos muy condicionados a lo que ingestamos, ¿vale? Que podemos monitorizar dentro de un SOC. Y muchas veces es una buena propuesta decir, mira, hostia, ha pasado esto, vale, yo lo puedo detectar, pero necesito ingestar esto, necesito trabajar, necesito diseñar esto, necesito trabajar con estas herramientas, ¿vale? Entonces es una buena manera de apalancar y sponsorear soluciones, recursos, ¿vale? Y además también hay que tener foco en el objetivo, porque mi objetivo como Red Team es que mi Blue Team me proteja bien la empresa. O sea, mi objetivo no es, bueno, llego y ya está. No, mi objetivo es decir, mira, he llegado por aquí y las defensas tienen que ser esta y esta. Y es mi empresa. Y es también como tú sientas tus colores. O sea, una empresa de Red Team subcontratada va a ir, o sea, como los saltamontes de bichos. Vienen, comen, se van. Ya está. También es verdad que con el mercado como está hoy en día es difícil pretender tener un equipo de hacking team interno, ¿no? y mantenerlo durante un largo periodo dentro de tu organización. O sea, es lo cierto, ¿no? Por eso es que generalmente los pentest son subcontratados. Pero bueno, eso no quita que el Purple sigue estando ahí, es algo que podemos buscar y que deberíamos de proponer hacerlo, ¿vale? A pesar de los desafíos que vemos por delante. Bueno, lo dejamos aquí. ¿La radio para quién? Para el primero y la concha para el último, que ha sido difícil. Pues luego pasáis. Venga, un fuerte aplauso. Vale, gracias. Juan, Marcos.